Ingeniero y compañeros, buenos días. Nuestro grupo conformado por Wagner Castillo, Inversona Yanti Santorum, vamos a exponerles un nuevo tema de fundamentos de redes de comunicaciones, el que respecta a audio y video en flujo continuo y entrega de contenidos. Ya. Tenemos el siguiente índice de contenidos. Es audio digital, video digital, medios almacenados de flujo continuo streaming, transmisión en flujo continuo de medios en vivo, conferencia en tiempo real y lo que respecta a la entrega de contenidos y tráfico en red, granjas de servidores, redes de entrega de contenido y redes de igual a igual. Ya. El audio y video digitales comenzaron a tomar un mayor auge a partir de los años 2000, gracias al crecimiento del ancho de banda de red de Internet y que las computadoras contaban con un hardware más fuerte para dispositivos de cámara digital y también dispositivos para micrófono, para poder resistir archivos de audio y video. También grandes empresas tradicionales vieron que ya no era muy viable realizar sus llamadas telefónicas a través de las redes telefónicas tradicionales, sino que decidieron usar Internet, lo que desarrolló la red telefónica IP o telefonía IP. También existen varios elementos de flujo continuo de medios almacenados streaming, grandes empresas como Netflix e IPTV también que desarrollaron e implementaron este tipo de algoritmos para transmitir audio y video para series, películas y infinidad de contenidos. Audio digital. Muy bien, las ondas de audio para lograr ser interpretadas por los distintos medios aplica dos procedimientos de conversión de la señal recibida, ADC y DCA. ADC es convertidor analógico a digital. ¿Qué quiere decir? Que una señal continua, una señal ambiental podría ser, es almacenada en un dispositivo, la cual la transforma en una señal digital que es de preferencia binaria. Y el proceso DAC es al contrario, una señal digital es transformada a una señal analógica. Por ejemplo, una bocina de audio, de sonido, en donde recibe una señal digital y emite una señal analógica, que es el sonido. Algo importante es que si se pone en contraste audio con video, si es que se generan fallas, las fallas serán registradas mayormente en lo que es audio, ya que el órgano auditivo es más sensible. Dos ejemplos característicos donde es aplicado el sonido muestreado son el teléfono y los discos muestreados de CD. En el caso del teléfono, la modulación de código de pulso emplea muestras de 8 bits y los CDs son de 16 bits. Algo importante es que la modulación de código de pulso aplica 2 a la n bits, es decir, que en el caso del teléfono lo hará 2 a la octava, es decir, 256 bits, y el CD lo hará 2 a la 16, es igual a 65.536 posibilidades de bits. Adicional a ello, como podemos darnos cuenta, el CD tiene mayores prestaciones. ¿Qué quiere decir? Que podrá trabajar a mayor frecuencia. ¿Y qué quiere decir que trabaje a mayor frecuencia? Que se generarán la menor pérdida de información posible. O sea, en este caso, haciendo una comparativa entre el teléfono y el CD sería un poquito más superior. Ya. Tenemos varios algoritmos de compresión de audio. Estos algoritmos se dan ya que, por ejemplo, el ancho de banda y los tiempos de transferencia son limitados en la red. Entonces, estos archivos no pueden ser enviados en su forma nativa o original. Necesitan unos ciertos algoritmos que permitan su envío. Tenemos varios algoritmos. Entre ellos, el MP3 es la capa de audio 3 de MPEG, un formato de comprensión de audio digital patentado, que usa un algoritmo con pérdida. ¿Qué quiere decir un algoritmo con pérdida? Que, por ejemplo, el ser humano, la persona, digamos, los seres humanos no podemos escuchar ciertos sonidos de la naturaleza. Entonces, este algoritmo lo que trata es, en un paquete general, en un paquete completo, detecta estos sonidos que no son trascendentes para el producto final. Lo que hace es eliminarlos, desecharlos. Entonces, entrega, obviamente, un paquete distinto al original, pero que suena igual, por así decirlo, y no genera mayor inconveniente para el usuario final. Dentro de su procedimiento, el proceso empieza por un flujo de audio a la entrada, que pasa a través de una banda de filtros donde divide la señal en múltiples subbandas, en donde se da la repartición de ruido. El sonido que evidentemente funciona, el usuario lo necesita, y el que no, para desecharlo.
Tenemos la calidad del sonido de archivos en MP3. Todo depende al bitraje con el que esté trabajando. Si el bitraje es alto, quiere decir que no se verá muy obligado a reducir o eliminar este tipo de sonidos que no son trascendentes. Pero si el bitraje es bajo, está muy obligado a reducir el contenido, tendrá que reducirlo al mínimo. Muy bien, tasa de bits y modo de codificación. El algoritmo MPEG usa preferentemente dos tipos de codificación, la CBR y la VBR. La mayoría de algoritmos usa la VBR, ya veremos por qué. La CDR, este modo de codificación establece que el flujo de bits de un archivo MP3 sea constante y prefijado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada fragmento, cada segmento va a tener la misma cantidad de bits para ser reducido. Entonces, si todos los segmentos van a tener el mismo tamaño, no se va a hacer caso a las necesidades que tenga cada fragmento. Entonces, habrá espacios innecesarios, es decir, el tamaño general completo del archivo será ineficiente. Caso contrario sucede con el CVR, que atribuye que el flujo de bits sea variable y que se adapte a cada fragmento, es decir, cada fragmento según sus necesidades será más pequeño, más grande, entonces el tamaño general del archivo será óptimo. Muy bien, también tenemos ciertas ventajas y desventajas del algoritmo MP3. Las ventajas son que puede ser incrustado en múltiples tipos de dispositivos, como reproductores de CD, flash memory, MP3. También puede ser subido a servidores donde hay las direcciones URL, PSL, streaming también, que es utilizado por las estaciones de radio, también de internet, donde puede ser aplicado este tipo de algoritmo. Y tiene ciertas desventajas. Por ejemplo, el formato de MP3 cuenta con un sistema muy vulnerable de seguridad. Los archivos accesibles en los navegadores pueden ser objeto de hackeo. También, por ejemplo, como es almacenado en CDs, en varios reproductores, flash memory, iPod, como estos elementos son de tamaño limitado, si se llega al tope de su capacidad, pueden generar cierto retardo. Entonces, esto también es negativo en el algoritmo MP3. Siguiente. Ya. Otro algoritmo, el ACC, es la codificación de audio avanzada. Se diseñó con la intención de sustituir al formato MP3. Está incluido en el estándar ISO-IEC como parte de las familias MPEG-2 y MPEG-4. Muy bien, este tipo de algoritmo usa bancos de filtros de mayor precisión y muestreo, es decir, tratan de hacer archivos mejor comprimibles que su contrincante, por así decirlo, MP3. Ya, dentro de su funcionamiento usa un banco de filtros, como ya mencioné, con la resolución de frecuencia más fina que proporciona mayor compresión de la señal. También utiliza una serie de nuevas herramientas y código de Huffman, cada uno de los cuales proporciona una capacidad de compresión adicional. En sus características, utiliza una secuencia de bits variable VBR, como mencioné anteriormente, que es decir, que cada fragmento, que el algoritmo obedece las necesidades de cada fragmento. Por tanto, el producto final tendrá un tamaño muy adecuado, muy viable. Y también para su frecuencia de muestreo, ciertos elementos admiten una codificación en saltos de 1 kHz, siendo 48 kHz la usada normalmente para contenido cinematográfico y 44 kHz para su distribución de contenido musical. También el algoritmo ACC tiene un diagrama de bloques. Cuenta con control de ganancia, modelo perceptivo del sistema de codificación, banco de filtros para ir estableciendo el tipo de sonidos, modelamiento temporal del ruido, predicción, cuantificación, control de flujo o distorsión del medio, codificación sin ruido y multiplexor de trama de bits, que es el que une todos los componentes. Ya, tiene ciertas ventajas y desventajas. Lo más importante de este algoritmo es que está sujeto a dejar, ya que como está sujeto a derechos de autor, siempre va a tener reclamos
su difusión no se va a permitir de una manera normal. Entonces, eso es como la mayor desventaja que se puede encontrar. Y se lo utiliza más para fines educativos. Ya, también ventajas. Puede soportar un sonido multicanal, incluso para más de 6 altavoces en modo envolvente. Si se aplica más canales, quiere decir que aplicará mayor contenido con mayor velocidad y una mayor capacidad también de compresión. Utiliza menos espacio la compresión de almacenamiento y como los dispositivos cada vez van avanzando más, tiene mayor incidencia, pero por estar sujeta a derechos de autor no es muy conocido ni muy transmitido. Tenemos otro algoritmo, el OGG Vorbis. Se distingue de los demás algoritmos en su formato de código abierto, lo que permite que se pueda utilizar libremente por todos los desarrolladores. Pero este algoritmo también se lo conoce como algoritmo de compresión con pérdida. Genera cierta pérdida o cierta en su compresión para que los archivos puedan ser enviados. Su funcionamiento no es compatible con el formato MP3. Es decir, el usuario tiene que utilizar un reproductor de audio que admita el formato o instalar un códec para reproducir los archivos. Sin embargo, han aumentado de manera sorprendente los entornos o programas multimedia. Es importante que el algoritmo OGG Vorbis no se va a ejecutar de manera directa a un archivo, sino que necesita que, digamos, sea un sistema operativo Windows, por ejemplo, necesita instalar ciertas librerías para poder ejecutar este tipo de archivos, porque no es compatible con MP3, entonces quiere decir que no se puede reproducir tan fácilmente. Características. Utiliza una codificación variable a la frecuencia de bits, VBR. Como los dos algoritmos anteriores, se adapta a cada fragmento. Según las necesidades de cada fragmento, se irá comprimiendo. Tendrá su compresión y el archivo final tendrá un tamaño óptimo. Al ser más reciente que su competidor MP3, ofrece una mayor fidelidad de sonido en una escala de frecuencia de 8 GHz a 48 GHz. Quiere decir que también ha mejorado la capacidad de frecuencia. Quiere decir que en situaciones hostiles no se producirán pérdidas fatales de paquetes, de información de los paquetes. Ya. El OGG Vorbis también es importante porque puede grabar polifónicamente varios canales. Puede utilizar 4, 5 a 7 canales. Ya. Muy bien. Cuenta con algunas ventajas. Permite almacenar tanto audio como video, superando a su perseguidor MP3. Su sistema de etiquetado es más dinámico. Permite comprimir los archivos generando un valor indefinido de etiquetas. O sea, a cada sonido, a cada archivo lo identifica mediante etiquetas, pero también es una gran desventaja. Porque si pierde esas etiquetas se podrían generar problemas. Y también otra desventaja es que no se puede ejecutar de manera tan directa, tan rápida, sino que necesita, según la plataforma o sistema operativo, descargar e instalar las librerías apropiadas. El algoritmo FLAC es un algoritmo algo diferente al resto, ya que es un algoritmo que por lo general no admite pérdidas. Es un algoritmo que tal cual trata de enviar el paquete, tal cual lo recibió, lo trata de enviar a su destinatario. No pueden almacenar datos de coma flotante y su soporte de reproducción en dispositivos portátiles de alta calidad es limitado en comparación con los otros algoritmos. Ya. Pero es considerado como en los algoritmos que no generan pérdidas como uno de los mejores. Características: son perfectamente ejecutables con una gran cantidad de reproductores, especialmente de gama media y alta. Incluye la funcionalidad de búsqueda y su velocidad de bits es variable, debido a que no todas las partes de la pista de audio son igualmente comprimibles. Tiene varias ventajas, ya que puede trabajar hasta con 192 GHz sin problema. Quiere decir que a situaciones hostiles podrá trabajar de una manera adecuada. Y ahí el contenido, como no admite pérdidas, es el mismo contenido almacenado, es el mismo que se descarga. Y tiene ciertas desventajas, ya que si se daña un encabezado o una etiqueta, puede ser inaccesible el acceso al contenido. Y los archivos podrían perderse de manera definitiva.
A continuación tenemos el video digital. La unidad más importante del video digital es el píxel. Cada píxel puede ser la representación de un solo bit de un color, bien sea negro o blanco. Dada la cantidad de recursos que conlleva la transmisión digital, es extremadamente necesario un algoritmo que permita una comprensión para que no afecte, o mejor dicho, para que se adapte a lo que es el ancho de banda y los tiempos de transferencia. Tenemos dos estándares muy importantes, el estándar JPEG y el estándar MPEG. El estándar JPEG es desarrollado por un grupo conjunto de expertos en fotografía. Es el nombre de un comité de expertos que creó un estándar de compresión y codificación de archivos en imágenes fijas. Este redirige información promediando en las zonas de degradado, es decir, que se calcula el valor de color en algunos píxeles. Este algoritmo es importante, ya que es un algoritmo también con pérdida. ¿Qué quiere decir? Que según también toma en cuenta ciertas falencias que pueda tener en este caso el ojo humano para reducir, por así decir, el contenido, la calidad un poquito para que pueda ser transmitido. Ya. Dentro de sus características tiene un mapa gráfico de bits, gracias a la profundidad de color alcanza tamaños de memoria descomunales, todo ajustado conjuntamente con el algoritmo de compresión que ofrece el formato. Es decir, que obtiene tamaños grandes, digamos, toda la imagen, pero gracias a este algoritmo se puede obtener un tamaño reducido adecuado. Algoritmo de compresión con pérdida, como dije, soporta altas tasas de empaquetado y la pérdida de información se produce a manera que se eleva la compresión. O también está sujeta al tipo de ancho de banda que tenga y el tiempo de transferencia, es decir, a los recursos que tenga como tal disponible. Ya. Y también tiene algo importante que también tiene, es conocido como TRUE, color de 24 bits JPEG. Acepta la posibilidad de transferir imágenes con una profundidad de hasta 16 millones de colores. Ya. Tiene en su codificación varios pasos importantes. El primero que destaca es la preparación del bloque. Se toma en cuenta los factores del ojo humano, como la luminosidad y las crominancias CV y CR. O sea, se toma en cuenta a la persona o al usuario. Si algunos componentes el usuario no va a poder, o sea, si se eliminan y el usuario no los detecta, pues no habrá ningún problema en que sean eliminados. Y eso ayudará a que el archivo se pueda, su compresión pueda ser más óptima, se pueda reducir, hacerse más pequeño. Paso 2. Aplicar un DCT, que es transformada por coseno discreta. Su salida es una matriz de 8×8. Cada elemento indica cuánta potencia espectral está presente en cada frecuencia espacial. El paso 3. Una vez completa la DCT, aplica la cuantización, donde son eliminados los coeficientes DCT menos importantes. Esta transformación con pérdida toma consideración todos los elementos de la matriz. Paso 4. Reduce el valor 00 de cada bloque y lo reemplaza con la cantidad que difiere del elemento correspondiente en el bloque anterior. O sea, es decir, va cambiando la matriz de colores, va comprimiéndolo, adaptándolo al tamaño adecuado. Paso 5. Aplica la codificación por longitud de serie a la lista. Pone en línea todos los 64 elementos y a través del patrón de exploración zigzag se establecen valores ceros al final de la matriz. Y el paso final desarrolla una codificación mediante Huffman, en donde para su almacenamiento y transmisión son asignados códigos cortos o los números comunes más que los no comunes. Ya, el algoritmo JPEG que estábamos analizando tiene varias ventajas. Por ejemplo, permite mostrar millones de colores, como bien mencioné, más de 16 millones de colores. Es un formato estándar y por defecto se da en la mayoría de cámaras fotográficas para poder tomar fotos en este formato. Tiene ciertas desventajas. No soporta, por ejemplo, las transferencias y añade un fondo blanco si la imagen carece de ello, y también comprime las imágenes con una respectiva pérdida de información, como ya habíamos analizado, y digamos, si es evaluado por alguna máquina o alguna persona experta, se puede detectar este tipo de errores o qué archivos fueron eliminados al momento al haberse realizado el proceso de compresión.
El segundo estándar es el MPEG. Este estándar es tanto para audio como para video, o lo que se denomina también a veces imágenes en movimiento. Grupo de expertos en imágenes en movimiento, desarrollado por ellos, un grupo de la ISO y la familia de estándares de compresión de video digital. Es básicamente un formato contenedor que puede almacenar, como bien mencioné, pistas de audio y video. Su funcionamiento: solamente normaliza el formato de flujo binario y el decodificador. En contraparte, con el codificador no está normalizado en ningún sentido, pero hay implementaciones de referencia para los miembros que producen flujos binarios válidos. Ya, también trabaja, los cambios los realiza a través de un frame en lugar de almacenar el frame entero. Por tanto, la información del video se codifica usando la técnica DCT. Tenemos principales formatos de comprensión MPEG. Ya, algunos, como nos dimos cuenta los algoritmos de audio anteriores, el AAC utilizaba también MPEG-2. Y también el algoritmo MP3 también fue desarrollado bajo MPEG-1 y MPEG-2. MPEG-1 es el estándar inicial de la comprensión de audio y video. Proporciona video con una resolución de 325 por 240 a 30 frames por segundo. MPEG-2 es un estándar de audio y video para difusión de calidad de televisión. Ofrece resoluciones de 720 por 480 y de 1280 por 720 a 60 frames por segundo. Esto es suficiente para estándares de televisión y televisión HD. Televisión muy clara. MPEG-3 en un principio fue diseñado simplemente para televisión HD. MPEG-4, sus archivos son más pequeños que archivos JPEG o QuickTime. Así que se diseñan para transmitir video e imágenes a través de un ancho de banda estrecho, al cual tendría que adaptarse, y puede mezclar video como textos, gráficos y capas de animación 2D y 3D. Los dos últimos, MPEG-7, proporciona un sistema de herramientas para contenido multimedia, no tiene una implementación específica. Y el MPEG-21 impone un estándar que define la descripción del contenido y también los procesos de acceder, buscar, almacenar y proteger también el copyright o derechos de autor del contenido. También el estándar MPEG cuenta con ciertas ventajas. No los había mencionado, es una herramienta útil para empresas de televisión y a través de IP. Tiene una capacidad de incluir código de protección frente a errores. Y también tiene ciertas limitaciones técnicas y en muchos países está sujeta a derechos de autor, por lo que quiere decir que, por ejemplo, cierto contenido no se puede transmitir en todos los países. Siempre habrá algunos que difieran en leyes o reglamentos. Ya. A continuación tenemos la empresa Netflix, que es la que pertenece al medio almacenado de flujo continuo, el streaming, que usa dos nubes diferentes para el almacenamiento y distribución de su contenido, que es AWS Amazon Web Service y OpenConnect. Ambas nubes trabajan en forma conjunta para garantizar el correcto funcionamiento de la página web aplicación. Ya. Se basa en cliente, backend y red de entrega de contenidos de Netflix. El cliente obviamente puede ser un navegador, un iPhone, una página, un Smart TV, etc. El servidor. Al dar clic en el botón de reproducir, se activará el servidor, que incluye el proceso del nuevo video entrante y gestiona todas las solicitudes necesarias, desde la base de datos, todo el camino para traerlo hacia la red. Algo importante es que, por ejemplo, es vital que, digamos, cuando se realiza la petición de un video, en ciertos sistemas erróneos, se esperaba, por ejemplo, que el video se descargara por completo para poderlo visualizar. Y eso generaba retardos, generaba que que el contenido se demorara mucho, el usuario no era un servicio óptimo. En cambio, gracias a estos sistemas, la película puede estarse reproduciendo sin que lleguen todos los paquetes o toda la información necesaria, la cual puede irse procesando con el pasar del tiempo mientras se va desarrollando el contenido.
Y también Open Connect es la red de distribución de contenidos de CDN personalizada de Netflix. Es decir que también se realiza un seguimiento del contenido que ve el usuario y también desde qué regiones lo hace. Con ese fin, Netflix también puede ofrecer servicio personalizado para cada uno de sus usuarios. Servidor de Netflix en 3 regiones del mundo. El servidor de Netflix AWS trabaja en varias zonas. Trabaja en 2 zonas de Estados Unidos y una zona de Irlanda. ¿Cuál es el objetivo de gestionarlo en varias partes? Es que, por ejemplo, si un servidor de alguna zona pierde alguna avería, puede ser una solicitud puede ser redirigida a otro servidor con el fin de que el servicio por ningún motivo llegue a caer. Y en lo que concierne a Big Data, Netflix recopila mucha información porque sabe el contenido que miran sus usuarios. Con ello puede manejar el sistema de preferencias y conectividad de cada usuario. Es decir, si un usuario ve, por ejemplo, películas de comedia, solo se presentarán películas de comedia, digamos. Con ello es ofrecerle un contenido más personalizado al usuario, porque si es un usuario, como menciono, solo ve comedia, si por ejemplo ve alguna película de otro género como drama o suspenso, pasará de largo y no prestará mayor atención al contenido. Tenemos la transmisión en flujo continuo de medios en vivo. Es una metodología distinta de difundir contenido en vivo a través de Internet. Los espectadores sintonizan el flujo continuo de medios que se están transmitiendo en ese momento, justo como encender la televisión. Ya. Aquí es importante que, por ejemplo, el cliente en su dispositivo personal use un buffer, es decir, una cierta memoria de almacenamiento para los flujos continuos en vivo, ya que a veces hay una cierta pérdida de paquetes y gracias a esta memoria o buffer auxiliar que tenga cada usuario, pues podrá mantener la conexión y seguir disfrutando del servicio. Para este caso se utiliza la multidifusión, obviamente, en la cual un servidor envía un paquete de medios una vez usando la multidifusión IP a una dirección de grupo, es decir, un solo emisor para múltiples receptores. Tenemos servicios importantes como el IPTV, que es un sistema que distribuye señales de televisión y cualquier otro contenido de audio. Aplica conexión de banda ancha que utiliza el protocolo IP. Por lo general, la distribución de los contenidos televisivos es una modulación de suscripción y es gestionada por el mismo proveedor de acceso a Internet del cliente. Ya, aquí hay un factor muy importante. Por ejemplo, que si nosotros tenemos, un ejemplo, 5 megas de Internet, IPTV tomará cierta parte para poder generar el servicio. Y esto limita un poco al usuario final porque no podrá, por ejemplo, para otras situaciones, disfrutar de todo el ancho de banda que le es proporcionado. Ya. Uso legal de los servicios de IPTV. Muy bien, existen ciertas empresas como por ejemplo Kodi XBMC, Media Center, que es una media center que soporta la reproducción de lista de canales emitidos por el sistema IPTV, u otras empresas como AceStream, WastePlay y Perfect Player. Ya. Pueden existir múltiples aplicaciones que ofrezcan el servicio IPTV, pero lo más importante es el uso legal del servicio, ya que, por ejemplo, si digamos, las personas por economizar sus ingresos, utiliza un servicio IPTV que no garantice, o sea, que sea como no legal, por así decirlo, que no ofrezca la garantía de un pago, pues él puede, por ejemplo, apropiarse de la información de cada usuario y venderla a ciertas plataformas que hagan un uso negativo de los datos de los usuarios. O sea, se podría apropiar, se podría invadir la privacidad, por ejemplo, a través de este medio que aparentemente sería algo innovador, ¿no?, de la IPTV.
Tiene ciertas ventajas como un ancho de banda reservado, como bien digo, una señal suficiente para ofrecer una calidad. O sea, se apropia un poco del ancho de banda normal de cada usuario. Pero eso también es negativo porque al usuario lo limita, ¿no? a poder usar el ancho de banda para otros fines. Mantiene transmisiones personalizadas, lo que permite a un cliente grabar días de programación o rebobinar un programa. O sea, como IPTV en vivo no es que solo esté el contenido en vivo, sino que también le permite grabar algún evento, digamos, que el usuario no esté presente para que lo pueda ver en otro momento. Tiene ciertas desventajas. Se requiere de varios elementos, además de Internet, para acceder al servicio, como un decodificador para recibir, descomprimir y decodificar la señal. Claro, también se necesitan elementos de hardware importantes, un buen router, una IP estable para poder disfrutar del servicio. Mantiene un costo elevado y limita el ancho de banda. Al usuario no le deja, le limita el ancho de banda, no le permite disfrutar de todo el contenido. También tenemos el tráfico de datos, la conferencia en tiempo real. El tráfico de datos llegado a los años 2000 comenzó a superar la cantidad de tráfico, en contraste con las llamadas de voz sobre red telefónica conmutada. En consecuencia, la red telefónica se vio obligada a dar un giro de 180 grados mediante el uso de tecnología de Internet. Es decir, para las comunicaciones, con la llegada de Internet, la red telefónica como que vio ciertas limitaciones, entonces tuvo que dar un giro de 180 grados y tratar de aliarse un poco más con Internet. En consecuencia, la tecnología IP de Internet ha ido evolucionando a tal grado que se considera más óptimo usar una computadora para llamar a una persona que un mismo dispositivo establecido de audio. Siguiente. Ya. Cuenta con varios protocolos, como el protocolo H.323, que es una versión general arquitectónica de la telefonía de Internet. Es un protocolo específico. Hace referencia a una gran cantidad de protocolos internos, como IP, utiliza el UDP-TCP también en la capa de transporte. Protocolos adicionales. G.711 es una recomendación de la ITU, un protocolo para codificar y decodificar audio y video. El H.245 es un protocolo adicional que permite que las terminales puedan negociar qué algoritmo pueden implementar. También negocian el aspecto de la conexión como la tasa de bits. RAS, registro admisión situación, del Registration Admission Status. Es un canal que permite a las terminales solicitar y devolver ancho de banda y proveer actualizaciones de estado. RTCP es un protocolo para la transmisión real de los datos. Se implementa sobre UDP en lo que respecta a la capa de transporte. Tenemos el protocolo SIP, protocolo de inicio de sesión. Este protocolo se describe cómo establecer llamadas telefónicas en Internet, conferencias y otras conexiones multimedia. Es un solo módulo que se diseñó muy bien para funcionar con las aplicaciones existentes en Internet. Define los números telefónicos como direcciones URLs, páginas web para contenerlos y con solo hacer clic para acceder a ellos. Es decir, como una especie de almacenador multimedia para almacenar direcciones, definirlas, para que los usuarios puedan establecer la conexión. Y tenemos a Skype, que fue una empresa diseñada en 2003 por el danés Janus Friis y el sueco Niklas Zennström. El código y protocolo son privados de la plataforma. No son de código abierto. Existen múltiples opciones que brinda Skype, entre los que destacan Skype Link para asignar un número telefónico a un usuario y desde su apartado electrónico pueda entablar una comunicación con el computador en cualquier parte del mundo. Es decir, le da un ID, una dirección para que como usuario se pueda comunicar con el resto.
Tiene ciertas características. Por ejemplo, utiliza el protocolo P2P, peer-to-peer, de igual a igual, antes que el modelo cliente-servidor. Ya. Su éxito radica en la compresión de datos que realiza, sin afectar a la calidad de la transmisión de la voz en lo más mínimo. Y además que genera una conexión con el clúster de servidores de la empresa para iniciar la sesión de comunicación, durante la que se devuelve una lista de contactos. Es decir, genera mucha información de los usuarios. Una lista de contactos, aparte de darle una IP establecida específica para él. En lo que respecta a seguridad, implementa un conjunto de algoritmos, los cuales han cambiado a medida que han variado las políticas. Claro, porque también, aparte de lo que es programación, aparte de lo que es hardware, que va evolucionando, también tienen que hacerlo los factores políticos o legales para poder garantizar que una plataforma, una aplicación sea segura. Ya, están el AES, que es un algoritmo para cifrar la voz, los archivos transferidos. RSA, que es un algoritmo de versión pagada de voz y la negociación. Para establecer la conexión, trabaja con 1536 bits o 2048 bits según el caso. Muy bien, a continuación mi compañero con el tema de entrega de contenido. Entrega de contenido. Al principio Internet solo servía como canal de comunicación, al igual que en la red telefónica. En un principio los académicos se comunicaban con las máquinas remotas para iniciar sesión a través de la red y realizar tareas. Las personas han usado el correo electrónico para comunicarse entre sí durante mucho tiempo y ahora usan también video y voz sobre IP. Sin embargo, como la web creció, Internet trata ahora más sobre contenido que comunicación. El contenido ha sido tan pronunciado que la mayor parte del ancho de banda de Internet se utiliza ahora para transmitir videos almacenados. La tarea de distribuir contenido es distinta de la de comunicación, debido a que los requerimientos impuestos sobre la red son distintos. Un ejemplo es YouTube, el cual es responsable del 10% del tráfico de Internet en la actualidad. Ningún servidor es lo bastante poderoso o confiable como para manejar por sí solo un nivel tan asombroso de demanda. En vez de ello, YouTube y otros grandes proveedores de contenido crean sus propias redes de distribución de contenido. Estas redes usan centros de datos esparcidos en todo el mundo para servir contenido a un número extremadamente grande de clientes con buenos niveles de desempeño y confiabilidad. Para reducir los retardos interminables, los investigadores también desarrollaron distintas arquitecturas para usar el ancho de banda para distribuir contenido, como la CDN y la red P2P. La CDN, una red de distribución de contenido. En ella, un proveedor establece una colección distribuida de máquinas en ubicaciones dentro de Internet y las utiliza para servir contenido a los clientes. Y la red P2P, del inglés peer-to-peer, en ella una colección de computadoras reserva sus recursos para servir contenido unas a otras, sin servidores aprovisionados por separado y sin un punto central de comunicación, de control. Contenido y tráfico de Internet. Para diseñar y gestionar redes que funcionen bien, necesitamos comprender el tráfico que deben transportar. Para ejecutar incluso un servidor pequeño en la actualidad, es mucho más fácil y económico rentar un servidor virtual hospedado en un centro de datos de Internet que operar una máquina real en un hogar u oficina con conectividad de banda ancha a Internet. Pero por fortuna, solo hay dos factores sobre el tráfico de Internet que es esencial conocer. El primer factor es que cambia con rapidez, no solo en cuanto a los detalles, sino en cuanto a su composición general. Y el segundo factor es esencial sobre el tráfico de Internet es que es altamente sesgado. Muchas propiedades con las que estamos familiarizados se agrupan alrededor de un promedio. Por ejemplo, la mayoría de los adultos están cerca de la altura promedio. El tráfico de Internet no es así. Durante mucho tiempo se ha sabido que existe una pequeña cantidad de sitios web con tráfico masivo y una gran cantidad de sitios web con tráfico mucho menor.
Esta característica se ha vuelto parte del lenguaje de las redes. Ahora regresemos al contenido web. Aquí es evidente el mismo tipo de sesgo. La experiencia con las tiendas de renta de video, bibliotecas públicas y otras organizaciones similares muestra que no todos los elementos tienen la misma popularidad. Y bien, para trabajar de manera efectiva en este mundo sesgado, debemos ser capaces de construir ambos tipos de sitios web. Los sitios no populares y los populares. Los sitios no populares son fáciles de manejar mediante el uso del DNS. Por otro lado, los sitios populares son difíciles de manejar. Para manejar estos sitios debemos construir sistemas de distribución de contenido. Y bien, así llegamos a la granja de servidores y proxies web. Para crear sitios web que tengan un buen desempeño, podemos agilizar el procesamiento, ya sea en el lado del servidor o en el lado del cliente. En el lado del servidor se puede crear servidores web más poderosos como una granja de servidores, en donde un clúster de computadoras actúa como un solo servidor. En el lado del cliente se puede lograr un mejor desempeño con mejores técnicas de almacenamiento en caché. En especial, las caché de proxy proveen una caché grande compartido para un grupo de clientes. Granja de servidores. Sin importar cuánto ancho de banda tenga una máquina, solo se puede atender todas las solicitudes web que le lleguen antes de que la carga sea demasiado grande. La solución en este caso es usar más de una computadora para crear un servidor web. Hay varias soluciones posibles para hacer que el conjunto de servidores parezca ser un solo sitio web. Pero todas las solicitudes suponen que cualquiera de los servidores puede atender a una solicitud de cualquier cliente. Una solución es usar DNS para dispersar las solicitudes entre los servidores en la granja. Cuando se hace una solicitud de DNS para el URL del sitio web, el servidor DNS devuelve una lista rotativa de las direcciones IP de los servidores. Otras soluciones se basan en un frontend que esparce todas las solicitudes entrantes a través de la reserva de servidores en la granja de servidores. Un diseño simple es que el frontend difunda todas las solicitudes entrantes a todos los servidores, donde cada servidor responde solo a una fracción de las solicitudes mediante un acuerdo previo. En un diseño más general, el frontend puede inspeccionar los encabezados IP, TCP y HTTP de los paquetes y asociarlos de manera arbitraria a un servidor. A esta asociación se la denomina política de balanceo de carga, ya que el objetivo es balancear la carga de trabajo entre los servidores. Se tiene que decir que este diseño general es arriesgado o cuando menos frágil, en cuanto a que acabamos de crear un dispositivo que viola el principio más básico de los protocolos por capa, donde cada capa debe usar su propio encabezado para fines de control y no puede inspeccionar o usar información de la carga útil para ningún propósito. Bien, vamos con los proxy web. El navegador utiliza varios campos de encabezado y reglas para determinar si una copia en caché de una copia web sigue siendo actual. El almacenamiento en caché mejora el desempeño al acortar el tiempo de respuesta y reducir la caché de la red. Una estrategia para aumentar la efectividad de las caché es compartir la caché entre varios usuarios. Un proxy web se utiliza para compartir un caché entre varios usuarios. Un proxy es un agente que actúa en beneficio de alguien, como el usuario. Hay muchos tipos de proxy. Bien, un proxy web obtiene las solicitudes web en beneficio de los usuarios. Por lo general, provee el almacenamiento en caché de las respuestas web y como se comparte entre los usuarios, tiene una caché mucho más grande que la de un navegador. Cuando se utiliza un proxy, la configuración típica es que una organización opere un proxy web para todos los usuarios. Para usar el proxy, cada navegador se configura para crear solicitudes de página al proxy, en vez de hacerlo al servidor real de la página. Si el proxy tiene la página, la devuelve de inmediato. Si no la tiene, obtiene la página del servidor.
la agrega a la caché para un futuro uso y la devuelve al cliente que la solicitó. Se tiene que decir que las proxies web ofrecen beneficios adicionales que con frecuencia son un factor en la decisión para implementarlos. Uno de esos beneficios es filtrar el contenido, donde el administrador puede configurar el proxy para poner sitios en la lista negra o filtrar de alguna u otra forma las solicitudes que realiza. Bien, ahora vamos a hablar sobre la zona desmilitarizada. Bien, cuando se permite el acceso desde Internet a una página web, servidor de correo, servidor de ficheros, red privada, virtual, etcétera, aumenta el riesgo de sufrir un incidente de seguridad. Si un ciberdelincuente consigue vulnerar la seguridad de uno de estos servidores, podría comprometer el resto de dispositivos conectados a la red, incluso aquellos que no son accesibles desde Internet. Un acceso no deseado podría derivar en una infección por ransomware, comunicaciones espiadas, ficheros robados, caídas de servicio y etc. Una configuración errónea de una red en una organización que cuenta con un servidor de correo y un servidor web sería la siguiente, que se puede ver en la imagen. Bien. Ahora pasemos al cortafuegos y zona desmilitarizada. Bien, para minimizar los riesgos derivados de un servidor con acceso de Internet que pudiera comprometer la seguridad de la organización, se debe utilizar un cortafuegos o firewall y una red local denominada zona desmilitarizada o DMS. Para eso debemos comprender los siguientes conceptos. ¿Qué es un cortafuegos? Los cortafuegos o firewall son un dispositivo de seguridad cuya función principal es la de filtrar el tráfico de red entrante y saliente por medio de una serie de reglas que permitirán su paso o la rechazarán. Una vez que una comunicación llegue al cortafuegos, por ejemplo, una petición al servidor de la empresa, esta podrá ser aceptada o rechazada según se hayan configurado las reglas. Ese tipo de herramientas pueden ser tanto dispositivos específicos dedicados o software, como el integrado por defecto en el sistema operativo Windows o iOS X. Los dispositivos dedicados por lo general cuentan con más capacidades de procesamiento que los basados en software, ya que se han dedicado especialmente para esta tarea, aunque por el contrario, su coste económico es superior. En la siguiente imagen se muestra la red de una empresa que cuenta con un cortafuegos. Bien, y ahora, ¿qué es una zona desmilitarizada? Una zona desmilitarizada es una red aislada que se encuentra dentro de la red interna de la organización. En ella se encuentran ubicados exclusivamente todos los recursos de la empresa que deben ser accesibles desde Internet, como el servidor web o de correo. Un ejemplo de una red local con una DMZ es la que se puede apreciar en la imagen. Se tiene que decir que por lo general una DMZ permite las conexiones procedentes tanto de Internet como de la red local de la empresa, donde están los equipos de los trabajadores, pero las conexiones que van desde la DMZ a la red local no están permitidas. Esto se debe a que los servidores que son accesibles desde Internet son más susceptibles a sufrir un ataque que pueda comprometer su seguridad. Si un ciberdelincuente comprometiera a un servidor de la zona desmilitarizada, tendría muchas más complicaciones al acceder a la red local de la organización, ya que las conexiones procedentes de la zona desmilitarizada se encuentran bloqueadas. Bien, para poder configurar una zona desmilitarizada en la red, es necesario contar con un cortafuegos o un firewall. Este dispositivo será el encargado de segmentar la red y permitir o denegar las conexiones.
En la siguiente tabla, de manera somera, se muestra el tipo de conexiones recomendables que permitiría o denegaría el hardware dependiendo del origen y del destino. Y al lado derecho podemos ver cómo se muestra de manera gráfica el tráfico permitido y denegado por el firewall. Es la misma, solo que interpretado con gráficos. Bien. Ahora pasemos a las redes de entrega de contenido. Las granjas de servidores y los proxy web ayudan a construir sitios grandes y mejorar el desempeño web, pero no son suficientes para los sitios web verdaderamente populares que deben servir contenido a una escala global. Las redes CDNS, redes de entrega de contenido, en vez de hacer que los clientes busquen una copia de la página solicitada en una caché cercana, es el proveedor quien coloca una copia de la página en un conjunto de nodos en distintas ubicaciones e indica al cliente que utilice un nodo cercano como el servidor. La distribución de contenido se puede escalar hasta la cantidad de clientes que sean necesarios mediante el uso de más nodos en la CDN y más niveles en el árbol cuando la distribución entre los nodos CDN se convierte en el cuello de botella. No importa cuántos clientes haya, la estructura del árbol siempre es eficiente. La idea de usar un árbol de distribución es simple y directa. Lo que es menos simple es la forma de organizar los clientes para usar este árbol. Por ejemplo, tal vez los servidores de proxy podrían proveer una solución. Sin embargo, esta estrategia queda corta en la práctica por tres razones. La primera razón es que los clientes en una parte dada de la red tal vez pertenezcan a distintas organizaciones, por lo que es probable que usen distintos proxy web. En segundo lugar, puede haber varias redes CDN, pero cada cliente usa solo la caché de un solo proxy. Entonces se pregunta, ¿qué CDN debe usar un cliente como su proxy? Finalmente, tal vez la cuestión más práctica de todas sea que los clientes configuran los proxy web. Y el tercer método que sobrepasa las dificultades de los métodos anteriores usa DNS y se conoce como redireccionamiento de DNS. Supongo que un cliente desea obtener una página con el URL tal. Entonces, un URL tal. Para obtener esta página, el navegador usará DNS para resolver el www.dcdn.com, por ejemplo, a una dirección IP. Bien, ahora pasemos a las redes de igual a igual. Hay una alternativa para poder distribuir una enorme cantidad de contenido. Nos referimos a la red P2P, peer-to-peer o igual a igual. La idea básica de una red de compartición de archivos P2P es que muchas computadoras se conocen entre sí y reserven sus recursos para formar un sistema de distribución de contenido. Lo que hace interesantes a los sistemas de igual a igual es que no hay una infraestructura dedicada, a diferencia de una CDN. Aquí la tecnología P2P ha seguido dos trayectorias relacionadas en el transcurso de su desarrollo. En el lado más práctico están los sistemas que se utilizan a diario. Los más conocidos de estos sistemas se basan en el protocolo BitTorrent. En el lado académico, ha existido un intenso interés en los algoritmos de HT, la tabla de hash distribuida, que permite a los sistemas P2P funcionar bien como un todo, pero que para nada dependen de componentes centralizados. Sigamos la trayectoria de BitTorrent. Bien, se tiene que decir que esta fue desarrollado por Brian Cohen en 2001 para permitir que un conjunto de iguales compartirse archivos con rapidez y facilidad. BitTorrent es un sistema típico de igual a igual, como el que se forma para cada uno de los usuarios, pero esta tiene cierto tipo de información que puede ser de interés para otros usuarios. Esta información puede ser de software libre, música, videos, fotografías, etc.
Pero hay tres problemas que necesitan ser resueltos, como compartir contenido, cómo hacer para compartir contenido en esta configuración. Nos encontramos con esos tres problemas. El primero, ¿cómo encuentra un igual a otros iguales que tienen el contenido que desea descargar? El segundo es, ¿cómo replican los iguales el contenido para ofrecer descargas de alta velocidad? Y el tercero, ¿cómo se animan los iguales unos a otros para enviar contenido a alguien más? Así como descargar contenido para ellos mismos. Bien, resolvamos el primer problema. ¿Cómo encuentra un igual? ¿Cómo encuentra un igual a otros iguales que tienen el contenido que desea descargar? Bien, este primer problema existe debido a que no todos los iguales tendrán todo el contenido, por lo menos al principio. La metodología utilizada en BitTorrent es que cada proveedor de contenido debe crear una descripción de contenido, conocida como torrent. Este torrent es mucho más pequeño que el contenido y es usado por un igual para verificar la integridad de los datos que descargan de otros iguales. El torrent es tan solo un archivo en un formato especificado que contiene dos tipos de información. El nombre de un rastreador tracker o un servidor que conduce los iguales al contenido del torrent y una lista de piezas de tamaño igual o trozos chunks que forman el contenido. Se pueden usar distintos tamaños de trozos para las diferentes torrents, por lo general de 64 kilobytes a 512 kilobytes. Entonces, para descargar el contenido descrito en un torrent, un igual primero se contacta con el rastreador de ese torrent y el rastreador es un servidor que mantiene una lista de todos los demás iguales que están descargando y enviando el contenido en forma activa. A este conjunto de iguales se le denomina enjambre. Bien, ahora pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo replican los iguales el contenido para ofrecer descargas de alta velocidad para todos? Bien, el segundo problema es cómo compartir el contenido de una manera que proporcione descargas. Cuando se forma un enjambre por primera vez, algunos iguales deben tener todos los trozos que forman el contenido. A estos iguales se les llama sembradores, seeders. Otros iguales que unan el enjambre no tendrán trozos. Son los iguales que van a descargar el contenido. Mientras un igual participa en un enjambre, al mismo tiempo descargan los trozos que le faltan de los otros iguales y envía los trozos que tiene a otros iguales que los necesitan. Bien, la metodología que se lleva a cabo en los clientes BitTorrent. Bien, pasemos a la tercera pregunta. ¿Cómo se animan los iguales unos a otros para enviar contenido de alguien más, así como descargar contenido para ellos mismos? Bien, aquí se dice que para los clientes de BitTorrent estos son recompensados con un buen comportamiento de envío, es decir, donde cada igual muestra en forma aleatoria a los otros iguales y obtiene trozos de ellos mientras les envía otros trozos. Probar iguales al azar es un proceso que permite a los recién llegados obtener trozos iniciales que puedan intercambiar con otros iguales. Se dice que los iguales con los que un nodo se encuentra intercambiando trozos son sin obstrucciones o unchoked. En cambio, si un igual no envía trozos a otros iguales o si lo hace con mucha lentitud, será desconectado o obstruido, choque, tarde o temprano. Esta estrategia está en contra del comportamiento antisocial en el que los iguales viajan gratis en el enjambre. Ahora pasemos con las tablas de Hash distribuidas. La esencia de los sistemas P2P es que evitan las estructuras administradas en forma central de las redes CDN y otros sistemas. En cuanto al buen desempeño, nos referimos a tres cosas. Primero, cada nodo mantiene solo una pequeña cantidad de información sobre los otros nodos. Esta propiedad significa que no será costoso mantener el índice actualizado. Segundo, cada nodo puede buscar entradas en el índice con rapidez. De cualquier otro modo, no sería un índice muy útil. Y tercero, cada nodo puede usar el índice al mismo tiempo, incluso a medida que entran y salen otros nodos. Las tablas DHT imponen una estructura regular sobre la comunicación entre los nodos. Las tablas DHT se les conoce como redes P2P estructuradas
Y los protocolos tradicionales construyen redes P2P no estructuradas. Bien, hemos terminado con nuestra exposición y lo que podemos encontrar aquí es las fuentes de donde se sacaron toda la información. Se podrá encontrar las diapositivas en un enlace en la descripción y podrán acceder a toda la información que ha sido explicada en estas diapositivas. Y con todo, muchas gracias por ver el video y hasta luego.